Entonces, el tema que vamos a ver hoy en neonatología, ya estamos en la asesoría número 13, vamos a ver lo que es el retraso, la restricción del crecimiento intrauterino, los factores maternos que van a afectar al feto, también vamos a ver lo que es sepsis y por último, también la conjuntivitis del recién nacido. Entonces, ya, empezando, vamos a ver primero lo que es la restricción del crecimiento intrauterino. Esta es una condición en la que el feto no logra alcanzar el potencial de crecimiento determinado por la composición genética. Para el diagnóstico de esta se requiere un peso fetal estimado por la ecografía menor al percentil 10 para la edad gestacional. Y tenemos una clasificación que nos lo divide en precoz o tardío. Precoz cuando se presenta menos de las 34 semanas, o sea, tiene un inicio temprano. Y tardío cuando se ve esta disminución del crecimiento, esta restricción del crecimiento mayor a las 34 semanas. El que más frecuente es el que presenta, bueno, de todos los casos de restricción del crecimiento intrauterino se presenta de alrededor del 80% y el temprano es menos frecuente, de alrededor de un 20%. La incidencia general del precoz es de menos de 0.5% y del tardío es mayor de 5%. En el precoz se debe a que hay un grado insuficiente de la placenta, no hay problemas en la placenta que no va a permitir que le llegue la suficiente nutrición al feto para que se pueda desarrollar en el útero, ¿no? Y lo que podemos encontrar es una hipoxia franca que es generada por la adaptación vascular del feto, ¿no? También podemos ver lo que hay una tolerancia fetal a la hipoxia, ¿no? Porque como es temprano, el feto se va adaptando. Y lo que vamos a ver es con un deterioro progresivo que puede llegar hasta la muerte. En cuanto una vez nace este feto con RCI precoz, hay un mal pronóstico ya que hay una mortalidad perinatal alta. Y en cuanto a la detección, esto se va a hacer por ecografía Doppler, ¿no? Y vamos a ver cómo está la circulación fetal y placentaria. Y con estos signos podemos hacer el diagnóstico. En cuanto al RCI tardío, esta tiene, como ya mencioné, tiene una incidencia elevada, es la más frecuente, más del 5%. Y hay insuficiencia placentaria, pero esto es una baja insuficiencia placentaria, ¿no? Que le va a permitir aún desarrollarse bien en las primeras semanas y ya recién se va a notar la restricción del crecimiento intrauterino ya en el último trimestre, ¿no? Hay una hipoxia sutil, no va a haber adaptación vascular del feto, va a haber una tolerancia fetal a la hipoxia que va a ser baja, ausencia de secuencia clara habitualmente. Los resultados perinatales van a ser mejor que en un RCI precoz, va a haber menor mortalidad y morbilidad neurológica, ¿no? En cuanto a la detección, esta es un poco más difícil, ¿no? Ya que no va a haber estos signos claros que vamos a ver en el RCI precoz, que vamos a ver en el Doppler. En el manejo, porque es difícil detectarlo, va a ser un poco difícil. Bueno, y estos otro tipo de clasificación también es lo que es clasificarlo si es simétrico, asimétrico. Simétrico quiere decir que tanto la talla, el peso y el perímetro cefálico, todos van a estar reducidos de forma simétrica. Asimétrico quiere decir que el peso y la talla van a ser mayor que el peso. Quiere decir que el perímetro cefálico y la talla se van a mantener, ¿no? Pero el peso va a estar disminuido. En cuanto al simétrico, recordar que está asociado a lo que son infecciones TORCH, ¿no? Infecciones que son como el toxoplasma, el citomegalovirus, herpes simple, ¿no? Esto se va a dar en estadios tempranos del embarazo, va a haber un índice ponderal normal y hay un bajo riesgo de asfixia e hipoglicemia. En cuanto al asimétrico, esto se va a dar en estadios tardíos del embarazo. Va a haber un índice ponderal bajo y va a haber un riesgo incrementado para asfixia e hipoglicemia. En cuanto a las causas, tenemos varias causas. Pueden ser maternas, fetales u ovulares. En cuanto a las maternas, puede ser que la madre sea de talla baja o esté en un peso muy bajo para su talla, ¿no? Menor de 50 kilogramos o talla menor de 1.50 metros.
También está asociado a lo que es nutrición severa materna o cuando hay una poca ganancia, ¿no? Por ejemplo, en el embarazo hay controles prenatales y en cada control prenatal se va midiendo cuánto va aumentando de peso la madre. Lo normal es entre un 10 a 12 kilos que vaya a subir de su peso normal antes del embarazo hasta el final del embarazo. Y esto vamos controlándolo en una curva. Si vemos que este peso se queda estancado, debemos sospechar de un RCIO, ¿no? También está asociado a lo que son enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes gestacional, enfermedades vasculares, mesenquimatosas, cardiopatías, insuficiencias respiratorias o cardíacas crónicas, ¿no? También está asociado a lo que son abuso de sustancias por parte de la madre, como el tabaco, alcohol, cocaína. También está asociado a lo que son anomalías uterinas, ¿no? Y también, como ya mencioné, infecciones durante el embarazo, como son los TORCH, ¿no? Infecciones como el toxoplasma, citomegalovirus, herpes, entre otros. En cuanto a las causas fetales, en estas podemos tener que se puede dar debido a que hay una gestación múltiple, ¿no? Mellizos, trillizos, gemelos. Esto por el espacio va a ser menor, entonces esto va a causar que haya una restricción del crecimiento intrauterino. También puede estar asociado a anomalías cromosómicas, ¿no? Como aneuploidías, síndromes genéticos y un embarazo prolongado. En cuanto a las causas ovulares, se dividen en dos, que son placentarias y también las que son las patologías del cordón umbilical. En cuanto a las placentarias, tenemos la insuficiencia placentaria, también un desprendimiento placentario crónico, una placenta previa y un acretismo placentario. En cuanto a las patologías del cordón umbilical, tenemos una inserción velamentosa del cordón y una arteria umbilical única. Chicos, ¿sí me escuchan, no? Sí se escucha. Ok, gracias. Bueno, en cuanto para el diagnóstico, como ya estuvimos viendo, una de las principales herramientas que se usa para el diagnóstico es la ecografía, ¿no? Por eso, durante el embarazo, principalmente lo que se usa es su ecografía obstétrica, ¿no? Cada control prenatal se va realizando su ecografía obstétrica. También es importante la historia clínica para ver los factores de riesgo, ya que si la madre ha presentado previamente un feto con RCIO, también ese feto, esa gestación presente va a tener también predisposición a un RCIO. En cuanto al examen físico, se mide lo que es la altura uterina, que es, vamos a medir toda la altura de lo que es la altura del embarazo, desde la síntesis púbica hasta el fondo del útero. Eso se va a medir con una cinta obstétrica. También podemos hacer las maniobras de Leopold, que nos va a principalmente esto nos permiten ver cuál es la situación, la posición del feto dentro del útero, ¿no? Si está transverso, si está oblicuo, si está vertical. Y también esto nos va a permitir medir lo que es la altura uterina. Bueno, después al nacer, lo que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico es la edad gestacional. También las mediciones exactas de lo que es el peso, talla, perímetro cefálico al nacer. Esto nos va a ayudar a ver si es un RCIO simétrico o asimétrico. Y todo esto lo vamos a comparar con datos de referencia de nuestra población, ¿no? Y bueno, ¿cómo medimos la edad gestacional? Como si se acuerdan, podemos medir la edad gestacional, lo que vimos la clase pasada, por la fecha de la última regla, también por la ecografía del primer trimestre. ¿Y por qué la ecografía del primer trimestre y no otras ecografías? Porque la ecografía del primer trimestre tiene un margen de error menor al que se vería en las otras ecografías, ¿no? Entonces, siempre se pide lo que es la ecografía del primer trimestre, esa es la indicada para ver la edad gestacional en un feto. También podemos hacer una valoración clínica, ¿no? Eso cuando ya tenemos al recién nacido. Y como se acuerdan, en estas tenemos los scores de Capurro y de Valar, ¿no? Si se acuerdan, la del Capurro, para estimar la edad gestacional, veíamos lo que es la forma de la oreja, el pezón, la planta del bebé. Y de acuerdo a eso, sumando todos los puntos, lo dividíamos más 204, dividido entre 7, nos daba la edad gestacional. Después tenemos el índice ponderal.
Esto lo vamos a encontrar dividiendo lo que es el peso por 100 entre la talla. Si este nos sale menor del percentil 10, estaríamos ante un pequeño paredaje gestacional simétrico, y si nos sale mayor de 10 sería un pequeño paredaje gestacional asimétrico, ¿no? En cuanto a la clínica, a este recién nacido lo vamos a encontrar con piel con bastante descamación, los surcos plantares van a estar profundos, el tejido mamario va a estar reducido. En cuanto a los genitales, en los femeninos van a parecer menos maduros y el cartílago auricular puede estar poco desarrollado. Y bueno, en cuanto a las complicaciones, tenemos tempranas y tenemos tardías. En cuanto a las complicaciones tempranas, podemos encontrar que este recién nacido puede presentar asfixia, hipoglicemia, poliglobulia, alteraciones en la termorregulación y problemas en su inmunidad. En cuanto a las tardías, podemos ver que estos niños van a presentar lo que es, van a tener dificultad para el aprendizaje, una alteración del crecimiento, y entre otros. Ahora pasemos al siguiente tema, que son los procesos maternos que van a afectar al feto y al recién nacido. Entre estos vamos a repasar los principales, ¿no? Uno de los principales es el de cuando es un recién nacido y su madre es diabética. Ya se llama diabética crónica o diabetes gestacional. Esto va a predisponer a que el recién nacido sea macrosómico. Lo más importante, siempre recuérdense, madre diabética predispone a que el niño sea macrosómico. También que presente hipoglicemia. También puede predisponer a que haya una RCU, el niño nazca prematuro, o también por la macrosomía puede presentar trauma obstétrico, ¿no? Porque va a ser muy grande, mayor de 4 kilos. Entonces, por el canal del parto, puede presentar lo que es fractura de clavícula, ¿no? Porque es muy grande para salir por el canal del parto. También puede presentar lo que es asfixia y enfermedad de la membrana hialina. También está asociado 2 a 4 veces mayor a lo que son malformaciones congénitas. Entre estas podemos encontrar malformaciones del sistema nervioso central, como defectos del tubo neural, holoprosencefalia, ausencia del cuerpo calloso, hidrocefalia, alteración del crecimiento del cerebro, ¿no? También está asociado a lo que son malformaciones cardiovasculares, como transposición de los grandes vasos, defecto septal ventricular, defecto septal auricular, tetralogía de Fallot, coartación de aorta, arteria umbilical única, hipoplasia del corazón izquierdo y cardiomegalia también. En cuanto a malformaciones gastrointestinales, está asociado a lo que es estenosis pilórica, atresia duodenal, microcolon, atresia anorrectal, fístulas y hernias también. También se ha asociado a nivel urogenital con agenesia renal, quistes renales, hidronefrosis, criptorquidia, entre otros, ¿no? Y a nivel musculoesquelético vamos a ver que haya deficiencias o diskinesias caudales, tendinocinostosis, anomalías costovertebrales, una reducción del tamaño de las extremidades. También se ha asociado a lo que es fisura palatina y contracturas. Y otros también se ha asociado a lo que es microoftalmia, coloboma de iris, disgenesia de la cámara anterior, hernia diafragmática y displasia vascular cutánea, ¿no? Entonces, debemos tener en cuenta que una madre diabética predispone a que, a que el feto, a que el neonato tenga varios problemas, ¿no? Como macrosomía, malformaciones, hipoglicemia. Por lo tanto, todos los que son embarazos de madres diabéticas son de alto riesgo y deberían ser controladas adecuadamente en un centro de mayor complejidad, ¿no? Pues, las madres diabéticas usualmente suelen ser derivadas a lo que son centros de mayor complejidad como hospitales grandes, no se quedan solo, no hacen sus controles prenatales en lo que es una posta, ¿no? Sino que les derivan a lo que es un hospital grande. Esto debido a que en el nacimiento podemos encontrar que el feto pueda nacer con varias comorbilidades, ¿no? Pues es importante tener en cuenta los factores de riesgo de una madre diabética. Para estar preparados al momento del nacimiento y tener listo todo el material y el equipo necesario para atender este parto, ¿no? Que puede estar asociado, como ya vimos, a varias comorbilidades.
En cambio, si tenemos un hijo de madre con hipertensión, con preeclampsia o eclampsia, ¿qué es la preeclampsia? Cuando durante la gestación hay una presión arterial mayor de 140-90 asociado a lo que son también daños en órganos blancos, como por ejemplo el riñón, el hígado, la placenta. Entonces, si presentamos esto, también está asociado a lo que es diferentes comorbilidades, como RCU o pequeña parálisis gestacional, que el bebé nazca prematuro, que también se ha asociado a alteraciones hematológicas como policitemia, anemia, y también debido a que esta es una patología que va a necesitar tratamiento, que lo que le van a dar a esta madre va a ser sulfato de magnesio, labetalol o metildopa para bajar la presión arterial. Entonces, estos medicamentos también van a tener algún efecto en el recién nacido, ¿no? Ya que pueden pasar la barrera placentaria. Entonces, siempre que una madre se presente con alguna de estas enfermedades, es un factor de riesgo alto para él, tanto para la madre como para el recién nacido, porque van a ver después que entre los factores que causan la morbilidad en la madre, después de dar de realizarse el parto, entre uno de los más importantes están las enfermedades hipertensivas del embarazo, que son la preeclampsia y la eclampsia, ¿no? Entonces también siempre que se presente una madre con alguna de estas enfermedades, debe ser derivado a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Porque su tratamiento y su control tiene que ser más seguido por el factor de riesgo que presenta y debe ser el feto debe nacer en un hospital grande por las complicaciones y debe ser atendido por un equipo de neonatología, ¿no? Que no vamos a encontrar en una posta. Necesariamente va a ser atendido por un equipo especializado en neonatología que pueda atender cómo se debe a este recién nacido. Después tenemos otro factor de riesgo que es hijo de madre con trastornos tiroideos. Entre estos tenemos el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, ¿no? En cuanto a hijo de madre hipertiroidea, entre los más frecuentes tenemos la bueno, durante el nacimiento se va a presentar, no, durante la gestación se va a presentar alrededor, es poco frecuente, alrededor de 0.5%, ¿ya? Pero debemos tenerlo en cuenta. Y también tener en cuenta que también si la madre ya presenta esta enfermedad, va a estar tratada, ¿no? Con sus medicamentos. Y entre estos medicamentos tenemos el pipetoprusilo y el metimazol. El PTU es el más usado y el metimazol no se recomienda tanto, ¿no? También se ha visto que cuando una madre es hipertiroidea, el neonato puede nacer con hipertiroidismo, ¿no? Y va a presentar la clínica, como pueden ver, ojos saltones, aumento de la frecuencia cardíaca. La clínica clásica de hipertiroidismo también puede presentar bocio, que si es muy grande puede causar obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces también debemos tener en cuenta eso. En cuanto a hijo de madre hipotiroidea, no nos debemos preocupar tanto si es un hipotiroidismo central o congénito. Si la madre presenta este tipo de hipotiroidismo, va a haber va a ser poco frecuente que el neonato también presente hipotiroidismo, porque este hipotiroidismo central o congénito es autosómico recesivo, entonces no iba a ser frecuente que en el neonato se presente. Pero de todas maneras, durante el screening neonatal, como ya se acuerdan, ya vimos antes en pediatría, se realiza el screening neonatal de hipotiroidismo congénito al nacer en la mayoría de los hospitales. Debería hacerse en todos, pero como estamos en Perú y los recursos no son suficientes, en algunos casos no se hace, pero debería hacerse en todos. Se realiza el screening para hipotiroidismo, ¿no? Cuando a los 7 días de recién nacido, ¿no? Después tenemos qué sucede si es un hijo de madre con cáncer. Hay una rara posibilidad de metástasis a la placenta. Y bueno, en cuanto al tratamiento, debemos tener en cuenta que la radioterapia está contraindicada en el primer trimestre y la quimioterapia se debe evitar en el primer trimestre. También se debe evitar medicamentos como el metotrexato, ya que este altera el metabolismo de los folatos, ¿no? Y como sabemos,
el ácido fólico es indispensable para la formación del tubo neural en el recién nacido, ¿no? Y si hay alguna alteración de estos ácidos fólicos, puede haber anomalías del tubo neural. Y después, como les estaba mencionando, el screening neonatal. Eso se debe realizar durante los 7 días del neonato y se realiza mediante la punción en el talón del bebé. Se saca un poco de sangre del talón del bebé y se hace el screening para estas 4 enfermedades. Tenemos el hipotiroidismo congénito, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fetilcetonuria y la fibrosis quística. Según la ley de salud del 2019, esta debería realizarse en todos los establecimientos de salud, ya sea públicos, privados y mixtos, donde se atiendan partos y realicen captación de recién nacidos. Se debe garantizar lo que es la toma de muestra para el tamizaje de estas enfermedades, ¿no? Esta se debe realizar durante las primeras 48 horas de recién nacido hasta las máximo 7 días de nacido. Esta debe realizarse durante la primera atención de control del crecimiento y desarrollo del neonato a las 48 horas del alta o cuando el personal sitia al paciente. Entonces, según esta ley, en todos los centros de salud debería realizarse, pero no en todos nuestros centros de salud podemos realizar este screening neonatal, ¿no? Por la falta de recursos de nuestro sistema de salud. Pero recuerden siempre que son para 4 enfermedades: hipotiroidismo congénito, que como se acuerdan ya vimos cómo se realiza este screening y que es la primera causa evitable de retraso mental. También tenemos hiperplasia suprarrenal congénita, la fetilcetonuria y la fibrosis quística. Se realiza tamizaje para estas 4 enfermedades. El tema de lo que es sepsis. Y dividimos a la sepsis en sepsis temprana y sepsis tardía. La sepsis temprana sería cuando se presenta menor de 72 horas, menos de 3 días, y tardía cuando se presenta más de 72 horas o más de 3 días, ¿no? Los factores de riesgo para una sepsis temprana son la corioamnionitis, la fiebre de interparto materno, la prematuridad y la ruptura prolongada de membranas que son mayor a 18 horas. En cuanto a la sepsis tardía, esta se va a dar principalmente en los recién nacidos que por algún factor se van a quedar hospitalizados dentro de un centro hospitalario por más de 3 días, lo que los va a predisponer a infecciones nosocomiales, ¿no? En cuanto a la clínica, el diagnóstico solo con la clínica, ya que esta es muy variada en los recién nacidos, ya que puede presentar tanto fiebre como hipotermia, puede estar letárgico, puede haber anuria, puede haber acidosis, puede haber cenosis, desaturación, incluso puede haber ser asintomática pero presentarse una sepsis, ¿no? Entonces es muy difícil hacer solo el diagnóstico con la clínica. Debemos tener en cuenta siempre los factores de riesgo. Entonces para el diagnóstico debemos siempre, aunque los exámenes de laboratorio no son muy confiables tampoco, debemos tenerlos en cuenta. Y siempre, como para todos, infección, el gold estándar es el hemocultivo. Para el hemocultivo de los recién nacidos, se puede realizar solo un hemocultivo y se puede tener 1 mililitros, es suficiente para realizar este hemocultivo. También se puede realizar lo que son urocultivos, la punción lumbar, el PCR y medir también la procalcitonina. Si tenemos un neonato que tiene factores de riesgo, debemos estar atentos a este neonato si presenta algún signo clínico, ¿no? Y también deberíamos ya estar pidiendo exámenes de laboratorio para confirmar si hay una sepsis temprana o no. Y si tenemos un neonato con ya clínica, entonces, y con factores de riesgo, entonces ya deberíamos estar iniciando el tratamiento empírico, ¿no? Y ya sería una sepsis, porque eso sería una sepsis probable. Sepsis sospechosa sería solo cuando tenemos algún factor de riesgo, entonces debemos estar atentos. Sepsis probable es cuando ya tenemos algún factor de riesgo y ya presentar algún síntoma, ¿no? A un signo. Y esta sepsis confirmada es cuando tenemos un hemocultivo positivo, más lo que es la clínica o no.
En cuanto al tratamiento, para la sepsis temprana, lo que siempre se indica es ampicilina más aminoglucósidos como la gentamicina. En cambio, si es una infección nosocomial y se sospecha que es meticilino resistente, se debe sumar lo que es la vancomicina. En cuanto a la prevención, tenemos que realizar una profilaxis antibiótica intraparto, ya que como ven, esta sepsis temprana está asociada a lo que es los factores maternos, ¿no? El canal del parto. También debemos evitar el uso prolongado de antibióticos. Debemos dar lo que es la lactancia materna precoz, evitar el uso de cefaloporinas de tercera generación, ya que se ha visto asociado a lo que es mortalidad en los neonatos. Por ejemplo, por eso se debe evitar lo que es la secreción en los recién nacidos. Después tenemos la meningoencefalitis. Esto está asociado con estafilococo gran positivo beta hemolítico, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, Klebsiella, la Serratia marcescens y Staphylococcus aureus negativo. Entre los factores de riesgo tenemos infecciones maternas, RPM, bajo peso al nacer, prematuridad e hipoxia fetal. Y también, como vimos antes, se clasifica en temprana o tardía, dependiendo de cuándo se presente, ¿no? Temprana, menor de 72 horas, tardía de 3 a 7 días. Y según el mecanismo de transmisión, este puede ser vertical o nosocomial comunitario, ¿no? Vertical. En cuanto a la clínica, también como sabemos, esta puede ser variada, pero podemos ver lo que hay. Puede haber una estabilidad térmica, letargia, irritabilidad, puede haber disminución del tono muscular, puede presentar convulsiones, intolerancia alimentaria, vómitos, dificultad respiratoria y apnea. Para el diagnóstico, lo que se va a indicar es la punción lumbar, una ecografía transfontanelar, para ver si hay aumento de líquido cefalorraquídeo o edema. También podemos indicar lo que es un TAC o una resonancia magnética. Para el tratamiento, como ya vimos, va a depender de si es temprano, tardía, y si es una tardía de la comunidad o tardía del hospital, ¿no? Si es un inicio temprano, menor de 72 horas, lo que se va a indicar es ampicilina más gentamicina, igual que las que vimos anteriormente. Después, si es tardío de la comunidad, lo que le vamos a indicar es ampicilina más gentamicina más cefotaxima, más una cefalosporina, pero no cefalosporinas de tercera generación, como ya mencionamos antes, porque estas van a estar asociadas a mayor mortalidad neonatal. Y también se ha visto que con la ceftazona hay mayor riesgo de que lo que es colestasis en el recién nacido. Si es una MEC tardía del hospital, lo que vamos a indicar es gentamicina más vancomicina más cefotoxina. La vancomicina porque, como es del hospital, debemos siempre sospechar de un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Después pasamos a lo que es neumonía. Esta puede estar causada por Haemophilus influenza, E. coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella y Listeria monocytogenes. En cuanto a la clínica, vamos a encontrar lo que es taquimia, apnea, cianosis. Y también cuando debemos sospechar de una clamidia trachomatis si está asociado a lo que es una conjuntivitis. Después vamos a ver cómo se caracteriza la conjuntivitis de la clamidia. Para el diagnóstico es siempre sus rayos X, clínico y laboratorial, ¿no? El tratamiento va a necesitar soporte ventilatorio y los antibióticos se van a empezar de forma empírica. También se le va a indicar lo que es ampicilina más gentamicina. Después, otra infección de los recién nacidos que debemos tener en cuenta es la ompalitis. Esta puede estar dada por una infección del Staphylococcus, un Streptococcus o bacilos gram negativos. Y como se acuerdan, que ya vimos antes, es cuando hay en el cordón umbilical vemos que alrededor hay edema, eritema, secreción de mal olor. Todo esto nos va a hacer sospechar en ompalitis. Y la ompalitis debemos diferenciarla de lo que es una fascitis necrotizante.
Por ejemplo, en la oncolitis no va a haber piel naranja, en cambio en la fascitis necrotizante sí. En la oncolitis es raro que se presente fiebre, pero puede presentarse en alrededor de un 3%, mientras que en la fascitis necrotizante puede llegar hasta un 29% a presentar fiebre. En cuanto al compromiso multiorgánico, el 28% de la oncolitis puede presentar esto y el 86%, la gran mayoría de quienes presentan fascitis necrotizante, va a haber un compromiso multiorgánico. En cuanto al tratamiento de la oncolitis, va a ser antibiótico y de la fascitis necrotizante va a ser antibiótico más desbridamiento quirúrgico. La mortalidad de la oncolitis es baja, mientras que la de la fascitis necrotizante es muy elevada. En cuanto a los factores de riesgo para la oncolitis, tenemos que el recién nacido tenga un bajo peso al nacer, una cateterización umbilical, el nacimiento séptico, RPM prolongado, alteración inmunológica, anormalidades anatómicas y trastornos metabólicos, ¿no? Como hipoglucemia. En cuanto al laboratorio, lo que debemos pedir es un hemocultivo, una tinción GRAM, recuento leucocitario y reactantes de fase aguda, ¿no? Como PCR y procalcitonina y BCG. Entonces, para el tratamiento lo que se va a indicar es una penicilina antiestafilocócica y un aminoglucósido, ¿no? También se puede dar lo que es metronidazol, clindamicina y terapia de soporte si lo van a necesitar. En cuanto a las complicaciones de esta oncolitis, una de las complicaciones es la fascitis necrotizante, que ya vimos cuáles son sus diferencias y vimos que esta fascitis necrotizante tiene mayor mortalidad. Otra complicación que puede presentarse es la endocarditis y la trombosis de la vena porta. Esta fascitis necrotizante tiene una rápida progresión y una toxicidad sistémica, va a haber una destrucción enzimática y va a haber una respuesta inmunológica celular humoral disminuida en el recién nacido, por lo tanto va a permitir que esta infección avance más rápidamente, ¿no? Y como ya recordamos, el tratamiento va a ser antibiótico y un desviamiento temprano y completo del tejido afectado. Y este desviamiento va a depender de la extensión del tejido que va a estar afectado, ¿no? Y va a depender de la viabilidad del tejido que esté intacto. Ahora sí vamos a pasar a lo que es la conjuntivitis neonatal. En esta tenemos que tener en cuenta que hay varias etiologías, pero la que siempre debemos tener en cuenta es la gonocócica porque es la que es una emergencia ya que puede causar complicaciones graves en el recién nacido. Bueno, en cuanto a las etiologías, tenemos diversas. Tenemos la química, tenemos la gonocócica, tenemos la de clamidia, la bacteriana y la vírica. En cuanto a la química, la causa es el nitrato de plata. Este nitrato de plata se solía dar en lo que es la profilaxis de recién nacido a nivel ocular. ¿Se acuerdan? En la clase pasada vimos que en la atención inmediata de recién nacido se realizaba algunas profilaxis y una de ellas era el ocular. Y había varios medicamentos que se les podía dar. Entre uno de ellos estaba el nitrato de plata, pero ya no se utiliza con tanta frecuencia porque puede dar esto mismo, ¿no? Esta conjuntivitis química. Esta va a aparecer de forma temprana, en las 24 horas. Y bueno, va a ser una hipertermia conjuntiva leve y se va a autolimitar a los 2-4 días. Lo que se tiene que hacer es una limpieza de la zona de los ojos y evitar que haya una sobreinfección bacteriana. Después, otra causa que tenemos de la conjuntivitis neonatal es la gonocócica, ¿no? Esta va a estar dada por la Neisseria gonorrea. Se va a presentar en el segundo a séptimo día de vida de forma súbita. Es la que va a presentar mayor gravedad. Y la que es una emergencia debe ser tratada de forma inmediata, ya que va a presentar complicaciones graves en el recién nacido. Después tenemos la conjuntivitis por inclusión o la causada por clamidia trachomatis. Esta se va a presentar en el 5 a 14 día de vida. Vamos a tener una secreción mucopurulenta moderada y puede haber un edema palpebral.
También vamos a ver que hay conjuntivitis por otro tipo de bacterias, que también se va a presentar en el quinto a 14º día de vida, y podemos ver lo que hay una secreción mucopurulenta leve a moderada. En cuanto a una conjuntivitis vírica, esta va a estar dado por un herpes simple, se va a presentar en el sexto a 14º día de vida. Lo que vamos a ver en este caso va a ser un edema palpebral, hiperemia, secreción serosanguinolenta o mucopurulenta. Puede haber lo que es necrosis retina aguda, puede aparecer también lo que son las vesículas periorbitarias y también bucales. Y en casos graves, una de las complicaciones que puede causar es una encefalitis por herpes simple, ¿no? Acá vamos a ver en este cuadrito cuáles son las características de las tres principales conjuntivitis neonatales que deben saber. Tenemos la conjuntivitis por inclusión, que es la que está causada por Clamidia trachomatis. En esta lo que vamos a encontrar es un eritema leve, hinchazón de los párpados y supuración de pus escasa. La conjuntivitis gonocócica va a presentar un inicio súbito, va a presentar enrojecimiento de los ojos, va a ser bilateral este enrojecimiento de los ojos, va a haber una pus espesa en los ojos y hinchazón de los párpados, ¿no? Que como ya mencionamos es bilateral, acuérdense, bilateral gonocócica con bastante pus, con inicio súbito. En cuanto a la conjuntivitis química, es la que está dada por el nitrato de plata. Vamos a encontrar que es un enrojecimiento leve de los ojos y puede haber cierto hinchazón, pero no es muy notorio. Y los síntomas suelen durar solo 24 a 36 horas, ¿no? Se autolimita. Como ya mencionamos, el tratamiento va a ser solo limpieza de la zona y evitar que haya una sobreinfección bacteriana. En cuanto a la clínica, podemos encontrar lo que es en la gonocócica. Puede presentarse primero unilateral, pero va a ser bilateral siempre, con un edema amplio de los ojos, con pus espesa, puede haber un lagrimeo persistente, y vamos a ver lo que es la secreción mucoide en la esquina interna del ojo. Para el diagnóstico se puede hacer lo que son frotis del exudado con una tinción gran. En caso de una conjuntivitis gonocócica, lo que vamos a ver son diplococos o cocos, ¿no? También se puede hacer un cultivo conjuntival, también se puede hacer pruebas inmunológicas como ELISA, anticuerpos monoclonales y PCR. También se indica lo que es tinción yencia cuando se sospecha de una conjuntivitis vírica por herpes simple, ¿no? Y test de anticuerpos de inmunofluorescencia cuando se sospecha de clamidia. También se puede realizar lo que es PCR. En cuanto al tratamiento, una de las una de las acciones básicas que debemos realizar es la limpieza de secreciones, ¿no? De manera frecuente con suero fisiológico. Y si tenemos que es una conjuntivitis por clamidia, como esta es una bacteria típica, se va a dar lo que es macrolidos como eritromicina, sea 50 miligramos kilogramos día por 14 días. En cambio, si sospechamos de un gonococo, se va a dar lo que se expresiona 25 a 50 miligramos intravenoso o intramuscular, una dosis por 7 días. Y como ya mencionamos, la infección, la conjuntivitis por gonococo es una emergencia y es de las más graves, ya que lo que puede causar es una úlcera corneal, una perforación y ceguera en el recién nacido. También puede haber lo que si es una infección por pseudomonas, vamos a encontrar que puede causar endoftalmitis. Si es clamidia, como ya estuvimos viendo antes, esta clamidia puede causar después como complicación una neumonía en el recién nacido, ¿no? Entonces, si es neumonía, estaríamos sospechando de clamidia. Si es una infección por virus, por herpes simple, las complicaciones que puede presentar son úlcera y cicatriz corneal. Como estábamos mencionando antes, en cuanto se acuerdan que en la atención inmediata de recién nacido se realizaba una profilaxis ocular. Esta profilaxis ocular se puede realizar con lo que es eritromicina al 0.5%. Esto es una profilaxis para el gonococo. Y también
es una crema, ¿no? También se puede indicar lo que es el nitrato de plata, pero como ya vimos que puede presentar conjuntivitis química, ya no se usa con tanta frecuencia en la actualidad. Se utilizaba nitrato de plata al 1%, una sola vez, ¿no? También se puede utilizar tetraciclinas, también povidona y cloranfenicol. Pero el que más se usa es la estreptomicina al 0.5%. Chicos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta algo que no les haya quedado claro?